esta mañana, en base a las lecturas que hemos hecho y otras que vamos a compartir, quisiera hacerlos pensar en algo que todos conocemos ya y que a través de los años estoy seguro hemos meditado, hemos escuchado sermones al respecto, y algo que es de, repito, vital importancia en la vida de cada creyente, de cada persona que cree en Jesucristo, que conoce de Él, y al recordar esto podemos recibir pues los beneficios que Dios tiene para nosotros. Nuestro tema es los beneficios que genera la fe en un creyente. Estamos acostumbrados a pensar, bueno, yo tengo fe en Dios y sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. Mis hermanos, la fe tiene beneficios para el más allá, pero también para el más acá. La fe tiene beneficios para ti, para mí, para nosotros, hoy y cada día. Estoy seguro que en pasajes como los que leímos, y así como otros que hemos escuchado, tú ya sabes bien estas bendiciones que están a nuestro alcance cuando tenemos fe. Uno de los pasajes que acabamos de leer dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante es que tengamos esto en la mente siempre. No puedes agradar a Dios si no crees en Él. De manera que al creer en Él, dice este pasaje, Dios premia tu fe con bendiciones. Es galardonador de los que le buscan. La fe puede hacer la diferencia, créanmelo, entre la vida y la muerte. Hace 40 y tantos años, estando de pastor en San Benito, me sucedió algo al principio de mi ministerio en esta iglesia Getsemaní que dejó marcada mi vida. Ya lo he compartido con ustedes hace algunos años y lo quiero recordar hoy porque quedó bien grabado en mi mente este episodio. Era 1978. Era un día lunes. No tenía más que unos meses de haber iniciado mi pastorado en Getsemaní, San Benito. Estaba recién desempacado, por decirlo de alguna manera. Había leído por los estudios en el seminario lo que es la fe y las maneras como uno, como pastor, como líder, puede inculcar este valor o inducirlo por medio de las escrituras en los creyentes. En cuanto a texto, lo sabía perfectamente. Sin embargo, al principio de mi ministerio, Dios me dio esta experiencia, repito, que marcó la gran diferencia en mi vida hasta este día. Sí, 1978. Era un lunes cuando recibí una llamada que una hermana de la congregación, probablemente los hermanos Ibarra se acuerden, Henry se acuerde, de la familia Contreras. No recuerdo los nombres de estas dos damas, una de ellas se llamaba Andrea, pero de la que voy a hablar es de la hermana de Andrea. El caso es que me hablaron por teléfono, era ya lunes, era más bien por la tarde cuando me hablaron y me dijeron, hermano Joel, la hermana Contreras tuvo que entrar al hospital. Ella está en intensive care en el hospital allá en Harlingen y quieren que haga oración con ella porque no la dan por vida. Pues, ¿qué pasó? Pues que se envenenó haciendo una comida en una lata de hongos que usó para sus comestibles, pues que se había puesto tan mal que estaba en cuidado intensivo. Puede, por favor, ir a verla porque probablemente no pase la noche. Bueno, pues le pedí a Dios, Señor, era mi primera visita, en particular a un hospital, a la unidad de cuidado intensivo.
Había ido a los hospitales, pero nunca a esa unidad. Me dijeron, está en Harlingen, en el 5º piso. Total, llegué a este hospital y pues con mi Biblia en la mano, como que me faltaba fortaleza y necesitaba algo que me apoyara en lo que yo iba a hacer. Llegué al 5º piso y apenas entré y había 2 personas que pues habían sufrido quemaduras muy terribles en su cuerpo. Y lo digo porque lo pregunté a una de las enfermeras, pero me impactó porque estaban gritando literalmente con sus llagas en su cuerpo. No sabía qué hacer. Yo iba a ver a la hermana Contreras, pero el primer impacto que recibí fue tal que dije, Señor, qué importante es que cuando vayas a dar fortaleza y consolación a una persona, tú estés preparado. Pero yo no tenía todavía la experiencia para hacerlo, pero sabía que Dios estaba conmigo. Pregunté en dónde estaba la hermana Contreras, me indicaron, está en este lado, en esta habitación. Llegué y estaba la cortina cerrada. Abrí la cortina y lo primero que vi fue su cama. Ella estaba de frente a por donde yo entré. Estaba con su vista fija completamente. Si no me han dicho, ella es la hermana Contreras, no lo hubiera creído. Estaba hinchada de su cuerpo, estaba conectada a muchas tubos y demás cosas con las que la estaban atendiendo. Estaba mal. Me paré, quedé impactado después de haber entrado y todavía allí, Señor, ¿cómo le hago? Sé por los libros lo que debo decir y lo que debo hacer, pero yo necesitaba que alguien me fortaleciera para poder hacer mi trabajo. Frente a ella, le hablé por su nombre, le dije, hermana Contreras, ¿cómo está? Pues obviamente no estaba bien, pero estaba yo tan impactado que no sabía cómo conducirme. Seguía viéndome fija, con su cuerpo paralizado literalmente. Me acerco un poco más hacia donde estaban sus pies y volví a hacer la pregunta y seguía viéndome como que no podía hacer mayor cosa. De repente, con su mano derecha en su cama, movió la mano hacia un lado, hacia el lado derecho. Entonces me di por enterado que buscaba algo, porque ella seguía viéndome. Vi que había una tableta, un cuaderno con una pluma. Pensé, quiere que yo le dé o que tome nota o que yo le dé este cuaderno. Agarré el cuaderno, me acerqué, nomás podía mover una mano. Todo lo demás estaba paralizado, o por lo menos no tenía la fuerza para poder moverse. Le di la tableta y mientras vi que le puse la tableta, yo acá, ella así, con la mano única que podía mover, empezó a escribir. Y se tardó como 4 minutos. Y yo no sabía si hablar, no hablar, esperarme. Estaba deteniendo yo su tableta y una vez que ella terminó de escribir, siguió viéndome y nomás la movió hacia donde yo estaba. Me di por enterado que quería que yo leyera lo que estaba escrito. Agarré la tableta, la leí y decía esto que hace 40 y tantos años quedó grabado en mi mente. No se apure por mí, Dios está conmigo. Fue tal el impacto que me dio que yo le di gracias a Dios porque el que iba a fortalecer salió fortalecido. Sentí que era más la fuerza que ella tenía espiritual que la que yo tenía para compartir con ella. No se apure por mí. Percibió
de alguna manera que yo era el que estaba nervioso y el que no sabía qué hacer. Dios está conmigo. Fue un lunes por la noche. Al siguiente domingo, la hermana Contreras estaba de nuevo. Le habían dado el antídoto correcto para desenvenenar su cuerpo. Había vuelto a la normalidad y ese siguiente domingo se paró en la iglesia para dar gracias a Dios por la vida. La fe, mis hermanos, tiene beneficios para ti, para mí, aquí y ahora. No se trata de que me tengo que morir para poder recibir la bendición. La bendición la puedes recibir hoy, porque la fe que Dios nos da a través de Jesús genera bendiciones en aquellos que creemos y confiamos en Él. Estoy seguro que ustedes han leído historias en la Biblia a este respecto. Hay innumerables casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos presentan esta verdad. Si tú crees en Dios, esa fe que profesas puede hacer que sucedan cosas dentro de ti que de otra manera no van a acontecer. Permítanme en esta mañana recordar varias historias de la Biblia a este respecto. Y lo hago para que no vean que la fe es algo entre Dios y Cristo y nomás se lo da a ciertas personas. Vean que la fe funciona en gente tan común, y con respeto lo digo, con respeto, como yo, como tú, como nosotros. La fe genera bendición y no tienes que ser un ángel o no tienes que ser Jesús, obvio que no lo somos, pero cualquier persona que cree puede recibir bendiciones de parte de Dios. La fe, repito, abre el cielo, pero también en la tierra abre muchas puertas a través de las cuales la gracia de Dios baja a nuestras vidas. El primer pasaje que quiero comentar son las palabras de un hombre que tú y yo conocemos cuando era jovencito, David. Tú sabes que David fue pastor de ovejas. Tú sabes que él, su padre Obed, estoy seguro, lo había encaminado en cuanto a tener fe en Dios. Un día David escuchó, estando en el campo con sus ovejas, escuchó que el ejército de los filisteos venían en contra. Y no solo venían en contra, que estaban burlándose del ejército de Israel, que estaban frente a frente, porque venían amedrentando, venían espantando a los judíos con un gigante. Y el gigante se llamaba Goliat. Y Goliat era un guerrero de 7 pies de altura, con toda su armadura que ellos traían, y no había una sola persona en el ejército de Israel que se atreviera a confrontarlo. Ni el propio rey, que era Saúl, lo quería hacer. David se enteró y fue porque les llevaba de comer a sus hermanos. Y cuando vio esto y se dio cuenta, sucedió lo que tú y yo conocemos. Aquí está aquel gigante hablando contra Israel, burlándose de su Dios de Israel, diciendo no hay alguien que tenga el valor de confrontarle, y nadie se movía. Entre los soldados salió este jovencito, pastor de ovejas. Todo lo que llevaba con él era una honda. ¿Por qué? Porque con la honda defendía a su rebaño de los animales depredadores que había ahí donde él vivía. Él se paró, David, frente al gigante y le dijo estas palabras: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí hay sabiduría.
Aquí hay una muestra de fe auténtica y verdadera. Cuando tú confrontas algo que está más allá de tus fuerzas, nos cimbramos por dentro. Pero cuando hay algo dentro de ti que no es producto de tu naturaleza, pero es la gracia de Dios en ti, tú puedes confrontar mejor cualquier problema que tengas en esta vida. Tengo ya la edad que tengo y puedo testificar que no ha habido problema en mi persona, en mi familia, en donde yo no haya visto que hay un Dios a quien podemos invocar por medio de la fe, y Dios va a estar contigo para fortalecerte, para ayudarte a vencer las circunstancias que tú enfrentas. Tú vienes a mí con espada y con lanza, le dijo David al gigante Goliat. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué bendición recibió David en aquella ocasión y que manifestó al confrontar este problema. Por medio de la fe, tú y yo podemos tener el valor necesario para enfrentar cualquier adversidad. Por medio de la fe, Dios nos da el valor. Y el valor quiere decir todo lo que requerimos. Y si Dios quiere sacarnos adelante, nos va a sacar adelante. Y si Dios tiene otro plan para mí o para ti, de la misma manera, yo te puedo decir por experiencia propia que Dios va a estar contigo allí hasta el último momento en que tú estés confrontando un problema. La fe en Dios, la fe en Jesucristo nos da el valor necesario. Y aun cuando en ocasiones nos acobardemos de alguna manera por el tamaño del problema, si tú invocas el nombre de Jehová, de Dios, del Señor, Él te va a dar la fortaleza. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La fe nos da el valor para confrontar la adversidad. Otro caso lo tenemos en el apóstol San Pablo. Tú sabes que San Pablo tuvo una vida y un ministerio difíciles, pero fue, además de ser un hombre de mucho valor, también fue un hombre que creyó en Dios, fue un hombre que le sirvió en muchas maneras y que después de 20, 25 años de ministerio, ahí tienen a Pablo escribiéndole a Timoteo. Timoteo, él lo había conocido desde más jovencito, él sabía quién era y que particularmente tenía un carácter un poco débil. Entonces ahí está Pablo tratando de exhortar, de enseñar, de ayudar a este pastor joven que se llamaba Timoteo. Y entre las cosas que le escribe Pablo desde la prisión para afirmar bien esa fe de Timoteo es lo que leemos aquí en las Escrituras y vemos en la pantalla. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. La fe, mis hermanos, genera convicción. Convicción. Hoy en día es tan importante tener convicciones, creer, porque va a haber mucha gente que se va a oponer a tu proyecto de vida, porque quizá tu trabajo no lo ven bien otras gentes, yo no sé. Pero cuando tú estás convencido de que Dios te ha llamado para algo, cuando tienes convicciones, estás en mejor posibilidad de confrontar cualquier circunstancia. No es fácil vivir lo que quizás sea más fácil decir. Pablo lo dijo y lo vivió. Timoteo, tengo 20 años de estar en esto y te puedo garantizar
que por mis convicciones en Dios estoy seguro, no tengo duda de que Dios va a guardar mi depósito, mi vida, mi ser, mi ministerio, hasta aquel día. Hasta el día que Dios lo permita, hasta el día que Dios lo llame. Yo no sé, pero en esta frase yo encuentro un valor que puede ser para ti y para mí, y que bien conocemos. La fe genera convicción. Un tercer ejemplo lo encontramos una vez más en el caso de David, en el pasaje que habíamos leído. Tú y yo sabemos que los judíos por lo menos una vez al año tenían todos los varones que asistir con sus familias y lo podían hacer, pero para el varón era obligatorio asistir una vez a Jerusalén. Si tú vivías, por decirlo, como nosotros en Brownsville, una vez al año tenías que ir a Austin. Y lo menciono por ser una ciudad mayor, una ciudad importante. Bueno, el judío tenía que ir de Nazaret a Jerusalén, o tenía que ir de Belén o de Capernaum o de cualquier otra de los pueblos de aquel tiempo a Jerusalén. ¿A qué? Al templo. Tenían que ir para darle gracias a Dios por las bendiciones del año, en recuerdo de cómo Dios los había librado en tiempos antiguos, cuando cruzaron el Mar Rojo, el río Nilo, para poder encontrar su libertad posteriormente. Se escribieron salmos para ayudar y animar a los judíos en su viaje a Jerusalén. Y uno de ellos, que yo sé que tú bien conoces, uno de ellos tiene un valor muy importante porque me revela a mí, y espero que a ti también, que la fe puede generar la confianza que tú y yo necesitamos cada día. Hermanos, ir de Nazaret a Jerusalén no era tomar el expressway y tu carro con toda comodidad transportarte a ellos. Tenías que salir de tu casa, tenías que cruzar la montaña, y en las montañas obviamente había peligros de todo tipo. Bueno, ahí está David escribiendo en estas palabras lo que era su confianza en Dios. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra al lado derecho. El sol no te fatigará de día, la luna no te fatigará de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién puede decir estas palabras? El que tiene fe en Dios, el que confía y espera en Él, el que por propia experiencia puede decir: yo fui a tal lugar y me vi en esta circunstancia, pude haber muerto en esta experiencia que tuve, pero Dios fue mi guardador. Dios me sacó siempre adelante. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. A diario estamos confrontando situaciones diversas. Sin embargo, la fe ayuda para que tú puedas conducir tu día en una mejor manera. La fe genera en la vida de un creyente el valor necesario para confrontar adversidades, la convicción necesaria para no dudar, para no confundirse, sabe lo que quiere y sabe cuál es el propósito de su vida. La fe genera la confianza. Por grande que sea el problema, Dios es más grande que tus problemas. Y eso, mis hermanos, debe tener un valor para ti, para mí, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y esto le pasó a gente como tú y como yo. Repito esto porque David era un ser humano igual que tú y yo, como lo era Pablo. Sin embargo, ellos tenían algo tan poderoso dentro de sí que les ayudó a ser vencedores. Sí,
tenían la fe, la convicción, el valor, la confianza para confrontar las circunstancias que venían. Otro ejemplo que quiero compartir tiene que ver con la vida de un varón que es poco conocido en la Biblia. Es uno de los profetas menores. Se llama Nahum. ¿Quién conoce la vida de Nahum? No de un vecino o de un compañero de trabajo. La vida de Nahum, el de la Biblia. ¿Quién lo conoce? Se conoce poco, la verdad. ¿En qué tiempo vivió? ¿Qué circunstancias confrontó? Déjenme recordar que a Nahum le tocaron los tiempos difíciles de cuando tuvieron que estar en Babilonia cautivos, el pueblo judío, pero que después hubo oportunidad de regresar a Jerusalén. Y a Nahum le tocaron esos tiempos. Y Dios se dio cuenta de que entre el pueblo había gente que decía, no, ¿para qué regresar a Jerusalén? Aquí estamos bien, pues somos esclavos, pero por lo menos tenemos lo necesario. Y algunos no querían regresar a su patria, no querían regresar a Jerusalén para reconstruirla. Dios le habló a este profeta llamado Nahum y les dijo, escríbeles lo siguiente para afirmar su fe. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Tenía mucho de no, hasta estos días pasados, de no pasar por este versículo, que aunque lo sé bien y por otros pasajes de la Biblia, me pareció de singular importancia, porque no viene de David, el que mató al gigante, no viene de Pablo, el que todo lo que tú quieras, viene de una persona, si usted conoce un poquito, si lee sobre la vida de Nahum, viene de una persona tan igual como tú y como yo. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Puedes decir esto tú, hermano? ¿Podemos decir nosotros esto? Repítalo especialmente cuando esté en una situación difícil. Acuérdese que Dios es fiel a lo que Él promete. Él es refugio en el día de la angustia y protector cuando nosotros confiamos en Él. ¿Qué valor saco yo de la fe? La fe nos da la seguridad para caminar. Tú dirás, bueno, es el mismo concepto uno tras otro, y en cierta manera sí es. Son conceptos similares, complementarios, pero que nos hablan de lo que la fe puede hacer en ti y en mí. El apóstol San Juan, cuando él escribe a la Iglesia Universal, les dice, mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Y dice también, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y lo dijeron no porque alguien se los dictó, sino porque lo experimentaron y Dios permitió que quedara eso escrito para que cuando tú y yo lo leamos o lo hayamos leído, lo leamos, perdón, recibamos la misma bendición. Yo te exhorto, mi hermano, te recuerdo que en la Biblia hay muchas historias a través de las cuales podemos ver que la fe en Dios genera bendiciones en la vida de un creyente. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia, protector de los que en Él confían. ¿Crees esto? Si lo crees, puedes esperar que Dios va a cumplir con su palabra si tú lo invocas con la fe y la convicción de que Dios va a responder. ¿Conoces tú la vida de Bernabé en el Nuevo Testamento? Bernabé fue uno de los líderes primeros en la iglesia de Jerusalén. Bernabé se distinguió de varias maneras. Lo puedes leer en el libro de los Hechos. Bernabé sirvió a la iglesia. Era una persona que tenía recursos, era una persona que tenía mucho conocimiento.
Y dentro de estos recursos y conocimientos que él tenía temor de Dios. Él aceptó la fe de Jesucristo siendo judío. Y no solo aceptó la fe y dijo, pues para cuando me muera me voy al cielo. Aceptó la fe para servirle. Porque la fe, mis hermanos, genera también un valor que nos puede motivar a ti y a mí. Dice el libro de los Hechos. Entonces Bernabé vendió una propiedad y el dinero lo donó para la misión de la iglesia en Jerusalén. Aquí viene algo que también la fe genera en nuestras vidas. Y es algo para medirnos en qué estatura de fe tenemos también. ¿Sí? La fe en Dios genera compromiso, commitment. Si tú de veras tienes fe en Dios es porque estás agradecido por lo que Dios te da. Si tú de veras tienes fe en Dios es porque reconoces de dónde vienen las cosas que podemos disfrutar. La fe se muestra a través del compromiso para apoyar la misión en la vida de la iglesia. Ese es el caso de Bernabé. No solamente contribuyó con sus recursos materiales, sino que estuvo dispuesto a ir a Antioquía. Dice el libro de los Hechos que ahí estaba Bernabé con los demás discípulos en Jerusalén platicando. Oye, ¿supiste que en Antioquía allá se formó un grupo de hermanos y hay gente que están adorando a Dios? ¿Y de qué se trata esto? No, pues no sabemos. ¿Supiste que no solamente ellos lo están haciendo, pero hay personas que vinieron de África del Norte y de otros lugares y forman esta congregación? Pues hay que investigar esto. Y todo el mundo opinó, como suele suceder. No, pues el que vaya, que haga esto y que haga esto otro. No, pues el que vaya y diga y que no diga. Pero cuando dijeron, bueno, ¿y quién va a ir? Y al decir quién va a ir, ahí empezó el acomode de todos los horarios y de todos los trabajos y de todas las cosas. Pero alguien levantó la mano. Bernabé. ¿Y qué fue lo que dijo Bernabé? Yo voy para estar con ellos, aún arriesgando su propia vida. Acuérdate que él era judío. Y acuérdate que la fe de Jesucristo era perseguida por los propios judíos. Allá va Bernabé, llega a Antioquía, se da cuenta de la gracia de Dios y no solamente hizo esto, sino dijo, yo conozco a una persona que les puede ayudar muy bien aquí en Antioquía y voy a ir por él. ¿Saben de quién hablaba? De Pablo. Bernabé estuvo dispuesto por el compromiso que tenía con la iglesia de que su fe en Dios le estaba indicando el camino. Se comprometió, fue a buscar a Pablo, a sabiendas de que a Pablo lo conocían como perseguidor de la fe. Sin embargo, fue a Tarso, de allá se trajo a Saulo por entonces, vino Saulo, estuvo con él, dice Hechos, estuvo 1 año juntamente con Bernabé, predicando la palabra, enseñando la escritura, y allí fue donde primeramente se les llamaron cristianos, a los que se congregaban en este lugar. Bernabé nos muestra que otro de los beneficios, pues, que genera la fe, es que te va a dar un compromiso, no te van a obligar, no vas a sentir, ay, me están empujando a esto, tengo que hacerlo, te van a hacer. Yo le doy gracias a Dios porque conozco personas en esta iglesia y otra iglesia que no los tienen que empujar, que les nace. Y esto, mis hermanos, es producto de la fe. La fe es que lo que te mueve para hacer las cosas que tú puedas hacer para bien de la misión de la iglesia. Sí, los beneficios que genera la fe en un creyente es que nos dan el valor, la convicción, la confianza, la seguridad, el compromiso con la misión.
Y finalmente, encuentro una vez más en San Pablo las siguientes palabras en una de sus cartas. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. La fe auténtica en el ser, en el creyente, es lo que genera esa esperanza de gloria. Cuando decimos esperanza de gloria, quiere decir, para cuando me muera me voy a la gloria. Déjame recordarte, y tienes razón en pensarlo así, cuando nos muramos, si Dios lo permite, vamos a ir a la gloria. Pero la palabra gloria en el griego, en el Nuevo Testamento, quiere decir lo que brilla, lo que tiene buenos resultados. Doxa es la palabra. ¿Y qué significa esa palabra? Que la esperanza nos puede enseñar ese camino para aquí y no solamente para el día postrero. Pablo decía, Cristo es la esperanza de gloria, porque él había visto esa gloria de Dios en sus 20 años de trabajo y no solamente el día que muriera. Esperanza. Dice el libro de los Proverbios, si tú pierdes la esperanza, pierdes la visión. Y sin visión perece el pueblo. Gracias a Dios porque hoy en día en la iglesia, aquí entre nosotros, y puede ser para ti también, entre los hermanos que nos ven vía Zoom, que puede ser también para ti. Tú y yo necesitamos esperanza. Nadie puede ver el día de mañana si no espera que algo mejor va a suceder. A mí me gusta repetir esta frase porque la creo con toda la convicción que Dios me pueda dar. Mañana va a ser un día mejor. Esa es mi esperanza, de que yo pueda ver la gloria de Dios aquí o el día que Dios me llame. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. No hay problema más grande que el que tú puedas estar teniendo en estos días, en tu vida familiar, en tu vida de trabajo. No hay reto más grande que enfrente la iglesia de Dios que no pueda ser resuelto con fe, porque la fe nos da esperanza. Mañana va a ser un día mejor. Los romanos subieron, 400 años dominaron el mundo, cayeron. De ahí siguieron otros imperios hasta el día de hoy, incluyendo a Hitler, incluyendo a otros imperios. Suben, pero bajan. Pero ¿sabes tú lo que puedes destacar de entre todo esto? Que la iglesia desde que se fundó, ahí está. Nunca ha perecido, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la fe que predicamos usando el lenguaje del apóstol San Pablo. Sí, cuando tenemos fe, podemos tener todas estas bendiciones, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que pedirle a Dios esta clase de fe. Y la fe, mis hermanos, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder tener esto para recibir esto otro? Lee tu Biblia, medítala, confía en lo que ahí dice, experiméntala en tal manera de que tú puedas tener esta convicción. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que saben de Él crean que Él vive, es una paráfrasis, y que es galardonador de los que le buscan. Quiera Dios que en medio de la pandemia y de los problemas económicos y de las situaciones políticas y de las situaciones en la familia o personales, quiera Dios que esta clase de fe, que es la que agrada a Dios, nos permita disfrutar del valor necesario, de la convicción establecida, de la confianza inmovible, de la seguridad de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pídele a Dios esa clase de fe, que te dé el compromiso con tu trabajo y con el plan de Dios para tu vida, y vas a ver la grande diferencia. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.